El PTR, el Partido de Trabajadores Revolucionarios, sí, el partido de Dauno, propone cosas como, por ejemplo, prohibir los despidos para terminar con el desempleo. ¿Seré hueón? ¿Seré un imbécil? ¿Será que lo que estoy diciendo es una estupidez? Terminar con el desempleo a través de la prohibición de los despidos por ley, la derogación de la ley de suspensiones. Y estamos por reducir la jornada laboral repartiendo las horas entre ocupados y cesantes. O sea, a ver, para combatir el desempleo, el Partido de los Trabajadores Revolucionarios propone prohibir el despido. Porque en teoría eso, claro, hace que el empleador esté adoptando al empleado y como no lo puede despedir, entonces nunca más va a haber desempleo. Lo que nunca más va a haber es un empleador contratando a alguien. No sé si se entiende la lógica, ¿no? Sin rebaja de sueldo. Ah, claro, y bajar las horas, no dice a cuánto, sin rebaja de sueldo, así nomás, porque sí. ¿Podría, por favor, explicarnos cómo es eso de que ustedes pretenden prohibir por ley los despidos? Es que el periodista está alucinando con la propuesta. Sí, con una ley se podría prohibir los despidos porque no se puede tener derecho al trabajo. Ah, así nomás, con una ley. Con una ley decimos, usted no puede despedir nunca más. Ah, pero este weón me está robando. A ver, papito, yo hablo japonés, ok, no se puede despedir. Oye, pero este weón no viene a trabajar. Ah, no se puede despedir. Así nomás. Pero una cosa es el derecho al trabajo y otra cosa es que los trabajadores, sea del rubro que sea, y hagan lo que hagan dentro de sus fuentes laborales, no puedan ser despedidos. Que no sea despedido, toda la gente tiene derecho a tener un sueldo a fin de mes para poder alimentar a su familia. No toda la gente tiene derecho a tener un sueldo a fin de mes. No, eso es una fantasía socialista inexistente. No. La gente va a recibir una remuneración en función de la necesidad que pueda satisfacer del mercado, no en función de un derecho. Nadie tiene derecho a un sueldo, nadie tiene derecho a un trabajo, te lo tienes que ganar, tienes que ser bueno en algo, tienes que satisfacer la necesidad de alguien, no tienes derecho a que te paguen porque sí. Se puede reduciendo la jornada laboral sin rebajar el sueldo y repartiendo las horas de trabajo entre los ocupados y los desocupados. ¿Y quién paga? Porque, a ver, cada cosa que uno hace en la economía es una actividad vasocomunicante, es decir, cuando tú tocas algo acá, generas un efecto acá, ¿sí? Ok. Si tú bajas la cantidad de horas y el empleador no puede descontarle el sueldo al trabajador, es un costo laboral, es decir, es más costo para esa empresa producir lo que antes producía. ¿Y el empleador qué va a hacer con ese costo? Lo va a traspasar a precio. No sé si se entiende. Si el empleador hacía tortas y hacía 20 tortas en un turno y ahora va a hacer solo 15 porque le bajaron la cantidad de horas, entonces el costo es mucho mayor de cada una de esas tortas, por lo tanto las va a vender más caras y lo pagan los ciudadanos, ¿no? O vamos a prohibir también, vamos a fijar todo. Ah, bueno, ustedes también proponen fijar precios, ¿no? Claro. ¿Y eso cómo haría? ¿Un trabajador le traspasaría sus horas, no trabajadas a otro? Claro. Ganando el mismo sueldo. Si yo trabajo 45 horas, puedo trabajar la mitad, puedo trabajar 6 horas a la semana. O sea, sí, perdón, 6 horas. Y si quiero me quedo en la casa y no trabajo, pero ¿quién paga? ¿Y por qué si quiero me quedo en El periodista lo está agarrando para el hueveo. Evidentemente es una idiotez lo que estás diciendo. ¿No te das cuenta que te están agarrando para el hueveo? ¿Pero quién paga? No pensarás, como decía Julio César Rodríguez, no pensarás, seré hueón, seré un imbécil. ¿Será que lo que estoy diciendo es una estupidez? Que el periodista se está cagando de la risa en mi cara. ¿Por qué tiene que ver eso? ¿Sí? ¿Por qué te tendrías que quedar en la casa? Porque si usted dice que nadie me puede despedir, me puedo quedar en mi casa, pues. Obvio. Tiene que ser así. Pero si usted está diciendo ¿Por qué tú piensas que la gente es floja? Porque no eso es lo que Porque hay gente floja, querida. O sea, hay gente trabajadora, hay gente floja, hay gente talentosa, hay gente que no, hay gente que es inteligente, estás tú, o sea, hay de todo en la vida del Señor. Entonces, claramente alguien podría perfectamente quedarse en su casa, o ir a la pega y sacar la vuelta, o llegar tarde,
o no existe eso? ¿No hay gente floja en el mundo? Diciendo que la Porque eso es gente lo es que tú me floja. quieres decir. Me Le estás estoy diciendo que la explicando gente, en que definitiva, bajo no su quiere ir a trabajar. lógica, ¿Tú crees que la gente no le quiere estoy hacer explicando, un trabajo? candidata, que bajo su lógica, si no me pueden despedir, me quedo en mi casa, po. Si no me pueden despedir. No, no debería Obvio. ser así, pues, si por algo estamos, es para trabajar. Y se va a ganar la plata gratis. Candidata, Lo único que se usted- ganan la plata gratis es el gran empresariado, los que están saqueando. Ah, claro, el gran empresariado se gana la plata. A ver, yo no conozco a nadie que se haya hecho millonario sin trabajar. La gran mayoría de las personas, en realidad todas las personas que son millonarias, fue porque se sacaron la cresta trabajando. Ahora, puede ser que alguien herede eso, de alguien que se sacó la cresta trabajando. Pero de todas maneras, la generación de riqueza siempre es de alguien que se sacó la cresta trabajando. No hay alguien que en su casa se haya hecho millonario. Eso no existe. Entonces, ¿cómo no entender que el trabajador tiene las mismas posibilidades de ser alguien trabajador o flojo que el empresario? Es un ser humano. No puedes prohibirle a las empresas despedir, es una estupidez. Este país. Mire, a riesgo de parecer pro empresario, los empresarios para ganar plata invierten. Todos tienen que poner de su parte. Entonces, si usted me está diciendo que el empresariado solo tiene que invertir y pagar, y el trabajador... Y asumir riesgos. Porque eso es lo otro. O sea, el empleador se lleva la plata cuando funciona. Y cuando no funciona, pierde todo. El trabajador no asume ese riesgo, lo cual está bien, es parte del acuerdo, ¿verdad? El trabajador pone algo que tiene valor, que es el trabajo, y el empleador pone el capital y el riesgo. Esas son las condiciones. Ambos están aportando. No digo Común a mayor todos. impuesto, lo tienen que pagar los empresarios. Ah, lo tienen que pagar los empresarios, así nomás, tal cual. ¿Y los trabajadores públicos cómo lo van a hacer? ¿Y las pymes, por ejemplo? Y bueno, también. Ya. Ah, las pymes también. La hueá fácil. Pero ¿cómo no se nos había ocurrido esto? Claro, si tenemos desempleo, prohibimos el despido. Lógico. O sea, si la gente engorda, prohibamos las calorías. O sea, esta gente es capaz de prohibir la gravedad para que todo el mundo pueda volar. Son fantásticos. Le paga el Estado a los trabajadores públicos. Claro, que en el caso de las pymes, todos sabemos que hay pymes que no son pymes reales, que son pymes precisamente el mismo grupo Luxi acá del ferrocarril. Se le hizo una demanda y se demostró de que tiene un montón de Cualquiera, mezclando cualquier cosa, que Luxi, que no sé qué, no tiene nada que ver. Candidata, todo lo que para quiera, evadir impuestos. todo lo que quiera de Luxi, está bien. ¿Y una pyme real cómo lo va a hacer? Ahora, en su pequeño cerebro y comprensión, ¿pensará ella que ella aporta más que Luxic al país, por ejemplo? Porque si es así, te digo que no lo es. Es decir, Luxic es una persona que hace 20 años podría estar en una isla, siendo abanicado por dos morenas en una isla tropical, tomando daiquiris y no hacer nada más. Y es un tipo que sigue estando acá generando riqueza, generando empleo, generando emprendimiento, porque es así. Uno puede criticarlo, que si hizo una cuestión que está, no sé, contra el medio ambiente, lo que quiera. Pero es un tipo que genera riqueza, genera trabajo, genera valor. ¿Qué generas tú, amiga mía? ¿Cuál es tu aporte a la sociedad? Y una pyme real tiene que ver con más, o sea, ahí en ese sentido hay que hacer crédito. Crédito a esos pequeños empresarios. Crédito blando, crédito que le permita, porque O sea, bajar la cantidad de horas y que el costo lo pague la empresa a través de un crédito. ¡Wow! ¿Y hay alguna excepción para esa prohibición de despido? no, pero eso es una ley en contra de la prohibición de los despidos. O sea, Para que no si se yo pueda despedir, si que le, la si le gente pego a mi tenga compañera de derecho. trabajo, si acoso a mi compañera de trabajo, Bueno, ahí- si falto 3 días a la pega, Ya, si ahí- hago mal mi trabajo, si me ahí- piden un informe para el bueno, viernes y lo pero- entregué el martes. Claro, o sea, mira, yo creo que cuando nosotros hablamos de democracia directa, no hablamos solamente de esta democracia representativa, sino que hablamos que en los lugares de trabajo existen estas instancias. O sea, si pasa algo así como lo que dices tú, un acoso, bueno, se tiene que discutir. ¿Cómo se tiene que discutir? A ver, tienes el pañuelo feminista, el pañuelo verde en la mano. Te están poniendo un ejemplo muy claro. O sea, un tipo que va a la pega, que no trabaja y que acosa a las compañeras. Hay que discutirlo. ¿Ven cómo el feminismo no existe? No existe el feminismo, no es real. Es simplemente un condón ideológico que esta gente usa para dar discursos. Pero en el momento de la verdad no existe.
está muy por encima de lo que es el partido, lo que es la ideología política. Eso está siempre por encima del feminismo. Somos feministas y vamos con el pañuelo verde, pero el derecho al trabajo está por encima de la compañera acosada. Y el hashtag yo te creo y el Me Too a la concha de su madre. Tiene que haber, nosotros por ejemplo planteamos comisiones de mujeres y de diversidad sexual o comisiones que logren llevar estos procesos hasta el final, donde existe efectivamente un proceso. Comisiones, hay que echarlo a la mierda. ¿Cómo comisiones? ¿No es más fácil pescar al abusador, echarlo a la mierda, meterle un juicio y que se haya preso? ¿No es eso lo que las feministas deberían defender? ¿Cómo que hay que tener comisiones? Imagínate una pyme, tiene que tener comisiones dentro de la pyme de género para que evalúen las condiciones de un trabajador que acosó a una mujer, por favor. Donde se pueda determinar, cuál va a ser la sanción. ¿Y qué prima ahí? ¿El derecho de ese trabajador o trabajadora o el derecho al trabajo? No, hay un derecho al trabajo, pero de ahí si tú cometes una falta, obviamente se tiene que discutir. Prima el derecho al trabajo, qué loco. Y ver un proceso, un protocolo para ver, qué es lo que va a pasar con ese trabajador que acosa. Por La ejemplo. rehabilitación, dice usted. Puede ser una salida, puede ser otra salida, puede decir que se vaya. Qué loco, ¿ves cómo el feminismo es algo abstracto que no existe? Que no existe. O sea, cuando es alguien de izquierda, y esto lo hemos visto reiteradas veces, cuando Alberto Fernández boxea a la mujer, no es tan grave. Y la mujer de Alberto Fernández llamaba al Ministerio de la Mujer para acusar que su marido la boxeaba estando embarazada, y del Ministerio de la Mujer le contestaban, bueno, no es tan grave, tómate un tecito, ya va a pasar. Entonces, lo vimos con Gabriel Boric, cuando lo denunciaron por ser un cerdo acosador en redes sociales. ¿Y qué pasó? Lo taparon porque, bueno, no pasa nada, es de izquierda. Cuando es de izquierda es menos grave, básicamente. No existe el feminismo. Y yo quería partir planteando de que, salieron los datos de la inflación, ¿cierto? Aparentemente serían buenas noticias. Bajó un 0,1% la inflación, pero la verdad es que este dato esconde otra realidad, que la inflación, el IPC de los pobres, subió. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, al IPC del adulto mayor vulnerable. ¿Y por qué subió? Porque subieron los alimentos, subieron los precios de las viviendas y servicios básicos, como cuáles, la luz, entre otras cosas. Y claro, cuando a la gente, a los políticos se le ocurre fijar precios o congelar precios, es lo que pasa. O sea, porque gente como ustedes propone que los precios no deberían subir porque la pobre gente, los derechos y lo que sea, y lo que hacen es esto, congelar precios o fijar precios y después revienta y la gente termina pagando el triple. Bueno, Diego Ibáñez del Frente Amplio decía que ellos gobiernan mejor y yo la verdad es que no sé si es que gobiernan mejor o peor, pero lo que sí sé es que gran parte de las políticas de este gobierno responden a la agenda de los grandes empresarios de la derecha. ¿Y cuál es esa agenda? Esto ya es surrealista. Cuando los zurdos se pelean entre ellos es como estas peleas de enanos que son como graciosas, porque ¿cuál es más hueón que el otro? O sea, decir que el gobierno de Boric es proempresario es tan ridículo que lo único que necesitas es ver la inversión. La inversión está absolutamente destruida en el país. Las empresas se están yendo a Brasil, empresas chilenas se están yendo a invertir a Brasil, porque los proyectos de inversión están todos parados en este país. ¿Cómo que el gobierno de Boric es proempresario? Hay que ser muy limitado para decir algo así. Descongelamiento de los precios. ¿Y qué teníamos que hacer, crack? ¿Mantener los precios congelados ad eternum, así como para siempre? ¿Y nos hacemos los hueones y le pagamos a la compañía lo que queramos? ¿Cómo funciona ese mundo? De la luz, enterrar cualquier posibilidad de retiros previsionales, ajusta al bolsillo popular. A ver, Fabián, es complicado esto porque tú partiste hablando de la inflación, que la gente, que la comida, que no sé qué, y tienes razón. Y después me sales con los retiros. O sea, los retiros generaron el problema de inflación. Los retiros más los IFES, ¿verdad? Eso es lo que generó la inflación. Y ahora me sales con que los retiros, no entiendo. ¿Quieres inflación? ¿No quieres inflación? ¿Quieres que los precios sean lo que tienen que ser o quieres controlarlos? Explícame, porque tu teoría económica me está fallando un poco. Salvar a la ISAPRE, mantener a la AFP, y ojo, que estos son políticas de consenso entre el gobierno y la oposición. Mantener la AFP y la ISAPRE es una política de consenso
de cualquier persona racional. O sea, las únicas personas que quieren dinamitar el sistema de AFP y de salud son gente como ustedes, que son muy minoritarios, que son 0,5% de la población o algo así. Y otra de las políticas de consenso es desalojar a los campamentos. Nosotros, bueno, Bárbara estuvo ayer, nosotros estuvimos en el campamento y hemos estado desde la izquierda diario permanentemente ahí. Y obviamente a raíz del aumento de los precios, ¿cómo no va a haber familia en campamentos si sube el precio de la luz? ¿Cómo no va a haber familia en los campamentos si los precios de las viviendas y el precio del arriendo está por las nubes? Sí y no. A ver, es cierto que los precios suben y afecta a la gente más pobre, es verdad. Ahora, la gente que es pobre y que está en los campamentos, ¿es pobre porque sube la luz o es pobre porque no hay generación de riqueza? Porque no hay trabajos, porque no hay empresas, porque políticas como las que tú propones expulsan a las empresas a otros países y el empleo y la riqueza se termina generando en otros países. Porque ese es el tema. Si tú te vas a un país como, no sé, ándate a Inglaterra, por ejemplo, anda a ver los precios allá, son 10 veces lo que cuestan acá. En Estados Unidos, anda a ver cuánto cuesta un arriendo en Estados Unidos, cuánto cuesta la luz, lo que tú quieras, todo es más caro, pero la gente gana más, porque hay generación de riqueza. El tema no es cuánto cuesta la luz, el tema es por qué no estamos generando riqueza en el país. Eso es lo que tenemos que atacar, ese es el problema. ¿Cómo no haber más campamentos? Es que no hay trabajos y los trabajos son precarios. Entonces impulsan políticas que encarecen la vida y después le echan la culpa a los pobladores porque están en vivienda y les mandan a carabineros a destruir sus viviendas. Eso hay que ser muy Barça. Y la verdad es que, claro, antes era súper popular el tema de los campamentos. Estaba el alcalde Carter yendo al campamento de Dignidad, se sacaba fotitos. Recuérdense que Techo para Chile era como la moda de los niños de los colegios privados. Y ahora, como cambió el clima, lo que saca voto no es eso. Lo que saca voto es decir que hay narcotraficantes, que hay puros delincuentes y que hay que desalojar. Ya, es que no es lo mismo tener un par de campamentos y tener, no sé, 50.000 viviendas de déficit que estar lleno de campamentos, tener casi 1 millón de viviendas de déficit, ¿ya? Porque hay 600.000, pero en realidad es más que eso, son casi 1 millón de viviendas de déficit habitacional, y además que tienes al narco metido en ese tipo de campamento. Entonces, evidentemente, la situación es distinta a lo que era hace 10 años. Quiero comentar lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando al otro lado de la cordillera. Ayer vimos el decretazo. Durante el día movilizaciones, durante la tarde movilizaciones, en la noche, a altas horas de la noche movilizaciones, decenas de miles de personas manifestándose contra el gobierno de Milei, contra las medidas que aplicó el gobierno de Milei. Y yo creo que es correcto, en Argentina ha habido constantemente, desde que asumió Milei, muchas protestas que son políticas, es decir, hay toda una clase política, hay un montón de gente que está acostumbrado a vivir del Estado, que, claro, no ve con buenos ojos que hoy le estén cortando la teta, y esa gente sale a la calle porque quiere seguir viviendo del Estado. Por ejemplo, hace unos días hubo manifestación por la educación pública, y uno de los colectivos que llamaba a la marcha era grupo de migrantes por la educación pública. O sea, gente que va de otro país, Argentina, a estudiar gratis, pagado con los impuestos de los argentinos, y después se devuelve a su país. Y esa gente está protestando por su derecho a que le paguen el resto de la educación. Esto es lo que está pasando en Argentina. esto sirve mucho para mostrar que Javier Milei es un mentiroso. Javier Milei es un mentiroso porque decía ser defensor de la libertad, de que la libertad avanzaba, pero en realidad se refería a la libertad de hacer negocio de los grandes empresarios. Sí, claro. Cuando las empresas tienen libertad para hacer negocio, se genera riqueza. Lo que no ha habido en Argentina durante los últimos 20 años es libertad de las empresas a hacer negocio. Tenían prohibidas las exportaciones, tenían un número máximo de dólares que podían cambiar, tenían aranceles especiales para todas las empresas que querían venir a invertir en Argentina. Entonces los argentinos tenían que comprarse un pantalón 5 veces más caro porque no podían comprar un pantalón de una empresa extranjera. Todo ese tipo de cosas es lo que pasaba en Argentina. Porque a la hora de hablar de libertades democráticas para manifestarte, por ejemplo, no, claramente no. Aplicaron un plan verdaderamente orwelliano. Vimos imágenes de policías subiéndose al transporte público para bajar. Falso. Lo que hizo la ministra Bullrich, que lo ha hecho increíble en términos de seguridad, porque, ojo, un gobierno como el de Milei, que ha estado desde el día 1 asediado por estos grupos, asediado por las marchas,
era complejo de abordar en términos de seguridad pública, porque sabíamos que iba a haber muchas marchas. Y lo que hicieron fue un plan muy concreto. Le dijeron a la gente, usted puede marchar, no hay ningún problema, se puede manifestar y puede marchar por la vereda. Nadie tiene el derecho a cortar la calle. Nadie tiene el derecho a hacer un piquete y cagarle la vida a los demás. A la gente que quiere ir a trabajar, a la gente que quiere producir, a la gente que es útil. Nadie tiene el derecho a hacer eso. Y eso fue lo que le dijo Bullrich a la gente de Argentina. Así que ustedes, si quieren manifestarse, en la vereda. El que haga lo contrario, vamos a usar toda la fuerza del Estado y además le vamos a cobrar los daños. Eso es fantástico. Hay mucha gente que hoy le están cobrando los daños. Tienen un montón de cámaras con inteligencia artificial y todo. Reconocen a las personas y le cobran los daños que genera. A él o a la familia. Corta. Así que, ¿cómo que no hay derecho a manifestarse? Claro que hay. A supuestos o posibles manifestantes, altavoces en las estaciones de trenes denunciando la movilización, pero el protocolo antiprotesta fracasó y la movilización se llevó a cabo. Pero dejó protestar y además, en las veredas, no dejó, plazas. se impusieron las movilizaciones por su masividad. Y también es un mentira. O sea, claro, al final la gente igual bajó a la vereda, por supuesto. Dejaron la zorra, quemaron todas las bicicletas que había en Buenos Aires, las bicicletas municipales, quemaron las micros, o hay un montón de policías con daños, la típica, ¿no? Porque dijo e hizo campaña diciendo que la crisis la pagaba la casta, pero ahora la casta está en su gobierno, está en su gabinete, ¿y quién está pagando la crisis? El pueblo argentino. No, o sea, el ajuste lo están pagando todos, esa es la realidad. O sea, que solo un grupo pueda pagar el ajuste, no hay cómo, no hay manera. Todos tienen que pagar el ajuste. Ahora, no hay nada más casta que la gente que vive del Estado, que la gente que chupa del Estado. Por ejemplo, las universidades públicas, ¿ya? Porque no es que les quitó el presupuesto, simplemente les dijo, el presupuesto del año pasado lo vamos a duplicar. Si no le alcanza, gaste menos. ¿Por qué? Porque descubrieron que, por ejemplo, en plan común de ingeniería comercial, tenían clases de género, o tenían clases de teatro queer, o en una facultad tenían clases de twerking, ¿ya? Todo eso, costo, todo eso pagado con los impuestos. Entonces, Milei le dijo, ¿saben qué, muchachos? Se cortó. No hay más. No hay más. Gasten menos. Saquen toda esa mierda que sobra y gasten menos. Y esa gente que no tiene cómo sobrevivir en el mercado laboral privado, es la gente que hoy está alegando en la calle. Con hambre y con mayor inflación. Entonces, yo creo que... No, mayor inflación no. Si hay algo que ha bajado es la inflación. 25% en enero, el primer mes, 3% el mes pasado. Un éxito rotundo en términos de inflación. Es evidente cómo se ha disparado la inflación después de del primer anuncio que hizo, cómo se cortaron planes sociales, pero además esto ahora escaló con el decretazo que pegó. Es al revés, amigo. Se cortan los planes sociales porque no puedes seguir imprimiendo. Y como no puedes pagar el gasto público si no imprimes, entonces al final, se recortan los gastos porque no quieres seguir imprimiendo. ¿Ya? Entonces, el Estado, que es gigantesco, lo que hicieron los últimos 20 años es, hago crecer el Estado, no tengo plata para financiarlo, imprimo plata, y así lo voy pagando, y el mes que viene tengo que imprimir más plata para pagar el gasto total. Lo que hizo Milei fue, acortemos el gasto del Estado y dejamos de imprimir. Eso es el ajuste. Milei, más de 300 reformas o modificaciones por decreto, como un verdadero dictador, anunció una serie de medidas que busca privatizar. Por decreto, ¿por qué como un dictador? Todos los presidentes de Argentina han mandado leyes por decreto. Lo hizo Cristina, lo hizo Macri, lo hizo Alberto. O sea, el decreto que prohibía a la gente salir de su casa, por ejemplo, en la pandemia. ¿Eso qué es? ¿Es una dictadura? Privatizar empresas públicas, flexibilizar el trabajo, ataca el derecho a huelga, es un plan de guerra en contra del pueblo. Y en ninguna parte ataca a la casta, es solo en contra del pueblo. Ataca el derecho a huelga, eso me encantó. Porque lo que está haciendo Milei es, si usted hace huelga, usted puede ser reemplazado. Es algo que en Chile tenemos el mismo problema. Una empresa hace huelga, un grupo de trabajo, un sindicato, y la empresa no lo puede reemplazar. Y entonces, ¿qué pasa? La empresa no tiene cómo negociar. Nos pasó ahora en el aeropuerto. Le hicieron huelga y como no los podían reemplazar, tuvieron que ceder ante el sindicato.
Ya, entonces, eso es una anomalía. En los países OCDE, en general, en todo se puede reemplazar. Y eso es lo que hizo Milei. Y eso es insólito porque es prácticamente una reforma laboral vía decreto, un ataque vía decreto, totalmente antidemocrático. Pero no es antidemocrático. Además, el decreto tiene que pasar por el Congreso. Fue el Congreso el que aprobó la ley bases y los decretos de Milei. Algunos, no todos. Pero pasa por el Congreso, no es que el presidente hace un decreto a lo Salvador Allende, porque Allende hacía eso, hacía un decreto y se pasaba por el arco del triunfo al Congreso. Este no es el caso. Lo que pasa es que Milei quiere aplicar el plan laboral y el plan económico que aplicó la dictadura en Chile. La diferencia es que Chile lo lograron aplicar porque había aniquilación de la oposición, detenidos desaparecidos, ejecuciones políticas, persecución. Milei quiere hacer un pinochetismo por decreto. Eso es correcto. Es decir, Milei admira el sistema de privatizaciones y de concesiones que se hizo en Chile, por lo obvio, porque generó riqueza, porque generó bonanza, ¿verdad? Entonces, es cierto que en Chile fue mucho más fácil porque no había oposición y porque no había Congreso, básicamente. Para Milei va a ser mucho más difícil porque tiene minoría en el Congreso, tiene como 7 diputados, y bueno, eso, tiene oposición, tiene a la gente en la calle. Entonces, si Milei logra rescatar a Argentina, va a ser un milagro económico. Este sí que va a ser un milagro económico. Y va a ser probablemente un faro para América Latina. Porque esto no se trata de normalizar la economía como él dice, esto se trata de atacar derechos laborales conquistados por décadas de movilización de los trabajadores. Hubo respuesta ayer, hubo respuesta en las calles hoy día, va a haber mayor respuesta y yo creo que hay que tomar nota con dos cosas y con esto cierro, dos cosas. La primera, lo que muestra Milei es lo que en realidad solamente tiene para ofrecer la derecha en Argentina, en Chile y el mundo. Solo puede ofrecer más inflación, privatizaciones, ataques, represión y autoritarismo. Y lo segundo, así se responde a los ataques de la derecha, con organización, con movilización en las calles. Bueno, no ha funcionado mucho, hay que decirlo. Del CAE es algo sumamente importante y urgente. Quiero también ser muy claro. No. Urgente son las 3,5 millones de personas en lista de espera. Urgente son los niños que no tienen matrícula escolar. Urgente es el 40% de la población que está fuera del sistema legal de trabajo, ¿no? ¿Verdad? Que está o cesante o informal. Esto es urgente. El 1 millón de viviendas que nos faltan. El CAE es la última prioridad. En repudiar esta política pública, porque es una mala política pública el CAE. ¿A quién beneficia? El CAE históricamente benefició a los bancos con las deudas de millones de estudiantes que quisimos estudiar, ¿no? Y sobre todo en universidades privadas que lucran con la educación ¿Y cuál es el problema? También en universidades públicas que finalmente el Estado termina desembolsando millones. Del sábado, ¿qué esperas tú? ¿Qué te gustaría escuchar? No, bueno, para seguir esa idea, porque para dar algunos datos, ¿no? ¿Quiénes son beneficiados con el CAE? Uy, los datos del PTR, esto va a ser fantástico, muchachos. A ver. El 70% de la gente que usa el CAE gana menos de 750.000 pesos. El 70% de las personas que estudiaron con CAE gana 750.000 pesos. Ok. Significa que esa gente paga, en promedio, paga una UF por el CAE. ¿Cuál es el problema? O sea, obviamente, ¿cómo no se va a querer que se condone la deuda estudiantil? No, ¿por qué se va a condonar una deuda estudiantil con plata pública? ¿Por qué la persona pobre que no fue a la universidad le tiene que financiar la carrera al afortunado que sí fue? Ahora, si el hueón que fue a la universidad usó el CAE para estudiar una carrera como filosofía, sociología, psicología o cualquier cosa así, y hoy no tiene pega, eso no es culpa del hueón pobre que no fue a la universidad. ¿Por qué se la va a tener que financiar? Yo quiero dar unos datos aparte de los que daba Pancho Rego y además también Gabriel, que no me sorprende que su partido, con lo poco que tiene de años, igual se ha dedicado a defender los intereses de los grandes empresarios de la educación, porque solamente entre el es igual a Peter Griffin. año 2006 y 2019, el Estado desembolsó 6.000 millones de dólares en esto llamado CAE y más de 1,3 billones solamente en beneficio para la banca. Ok, siempre dicen esto, ¿no? Como que es un hoyo financiero para el Estado porque tiene que pagarlo. Ok. Si la alternativa es que el Estado directamente le financie la carrera a la gente, ¿va a ser más? No va a ser menos. Porque el Estado está financiando a los que no pagan. Pero los que pagan no los financia el Estado. En cambio, ustedes quieren que el Estado los financie a todos. Y ahí
va a ser más plata todavía o no. No me sorprende que los estudiantes hoy en día queramos que se condone el CAE, porque lo irresponsable realmente es una política pública que deja una herida abierta al fisco, tanto que se habla acá de responsabilidad fiscal. Esa herida abierta que hay, donde el Estado tiene que subsidiar a los bancos para que podamos estudiar, va a hacer que se pueda gastar 3% del PIB, 4% Si ustedes pagaran, el Estado no tendría que salir a subsidiarlo. del PIB, así paulatinamente, porque esa es la política pública que se está aquí defendiendo en todo el panel, el de al frente y el de atrás. Yo quiero volver a la pregunta, ¿a quién beneficia el CAE? Porque en A la gente que estudia y puede ascender en la escala social. realidad, pero veamos, sí, se quiere beneficia bajar a la mucho. realidad, el 54% de las personas no paga el CAE, y no lo paga por flojo, no sé, como dice Iván ahí, que se nota cómo protege los bolsillos, los empresarios, la educación, y también se ve que hay un panel Se caga la risa porque ya es cualquiera, el argumento es cualquier aquí que está de acuerdo, ¿no? Porque dicen como, bueno, la educación gratuita es imposible, nunca se ha hablado de eso, nunca se pudo implementar. Ey, el 2011 hubieron grandes movilizaciones por la educación gratuita. Yo le quiero decir a ¿Y qué? Que se movilicen todo lo que quieran. ¿Por qué le vamos a dar educación gratuita a un montón de gente si tenemos un montón de problemas, un montón de prioridades? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso va a ser algo correcto? ¿Por qué va a ser algo socialmente aceptado? Que a gente como tú, gente privilegiada, otra persona le pague su carrera. ¿Por qué? Págatelo tú. la gente, cómo no fue? si hay una opción, hay la opción de condonar el CAE sin indemnización a los bancos. De nuevo, sin indemnización a los Ah, o sea, no pagar la deuda. Esa es la propuesta, no pagar la deuda a los bancos. ¿Eso cómo funciona? Porque si después el banco te demanda ante no sé, instituciones internacionales, ¿no tenemos que pagarle 4 o 5 veces más? ¿Cómo le fue a Argentina cuando quiso expropiar YPF? ¿No lo demandaron y terminó pagando 10 veces su valor? No funciona el mundo de esa manera fantasiosa. bancos. ¿Por qué? Quiero volver a los datos. Más de 1,3 billones de pesos en sobreprecio. ¿A qué te refieres con sobreprecio? Yo creo que tú quieres decir intereses. Interés no es sobreprecio, son cosas distintas. Sobreprecio es un precio, un valor, y a eso se le agrega algo de una forma arbitraria, ¿ya? En cambio, el interés es algo que está fijado previamente cuando uno hace un acuerdo entre las partes. Uno es legal y el otro no. Son cosas muy distintas. En pago de deuda, en sobreprecio, a los bancos se han enriquecido durante Interés. todos estos años. Ya basta, porque la plata de los chilenos de este país, como dice Iván, no se va a los estudiantes flojos. No, los estudiantes no reciben un peso de la deuda del CAE. Oiga. ¿Quién recibe plata? Son los bancos, los 7 bancos que se licitan con esta ley del CAE. Yo quiero decir que la prioridad aquí sí es condonar el CAE porque está íntimamente ligado a nuestro derecho a la educación como estudiantes. ¿Por qué vas a tener derecho a la educación superior? Yo entiendo que puede haber una necesidad. Ahora, esta cosa de que donde hay una necesidad nace un derecho, esta cosa kirchnerista, a mí no me parece. Ahora, uno podría decir que como sociedad nos ponemos de acuerdo en financiar la educación básica, ¿verdad? Eso es un bien que retribuye a la sociedad completa. Tener una sociedad donde por lo menos hay educación básica es algo que tiene una contraprestación para la sociedad. Pero la educación superior tiene una contraprestación solo para quien va a la universidad. No tiene una contraprestación para toda la sociedad, es solo para esa persona. Entonces, ¿por qué el resto de la sociedad se lo va a financiar? Tú no tienes derecho a eso. Lo hipócrita que me parece es que mientras hay una crisis en educación, en salud pública, en pensiones, no se proponga que ese dinero que se han desembolsado el Estado durante tantos años y con el cual los bancos se enriquecen, no vayan a salud, a pensiones, a educación, porque ahí podría ir ese dinero, como dije antes, una herida a tajo abierto. No, pero Aldo, hay algo que tú no entiendes. Tú estás diciendo que hay plata que el Estado gasta para financiar el CAE. Perfecto. Pero tu solución es que el Estado se haga cargo de todo. Y eso va a ser mucho más gasto. Porque hoy en día el Estado solo financia a los que no pagan. Entonces, no estás haciendo bien la matemática. Hay algo que no te está funcionando dentro de la matemática.